el Señor puso esto en mi corazón, algo que había estado donde el Señor me había hablado, y no es casualidad que otra vez el Señor nos haya vuelto a regresar aquí al cuarto piso. Y el título de este estudio es El principio de un rey, o el principio de un reinado. Y estaba leyendo aquí este evangelio de Marcos. Este va a ser nuestro texto, Marcos capítulo 1. Y quiero comenzar diciendo que pues, si Dios permite, ¿verdad? Y quiere, Dios me ha estado hablando mucho acerca de la predicación expositiva, una predicación que se tiene que hacer, que nosotros como cristianos debemos que aprender. Y bueno, si Dios permite, vamos a estudiar este evangelio de Marcos en lo que vaya permitiendo, y hoy vamos a comenzar con el capítulo 1 de Marcos. Y bueno, quiero comenzar diciendo, son los evangelios, sabemos que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Dentro de esos 4 sabemos que hay 3 que se les llama evangelios sinópticos, que son los de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué sinópticos? Porque tienen una afinidad, una semejanza en cuanto al orden de la narración y al contenido. Por eso se llaman sinópticos, porque tienen algo en particular. El evangelio de Juan no, porque habla acerca de otros temas, tiene muchos temas totalmente diferentes a los de estos 3 evangelios. Ahora, este evangelio de Marcos fue escrito a los gentiles romanos. Cuando estaba el Imperio Romano, Marcos escribió este evangelio a los gentiles que estaban en Roma. Este evangelio Marcos habla acerca de Jesús como el rey que vino y se hizo siervo. De eso trata todo el evangelio de Marcos. Y de hecho, precisamente como le escribe a los gentiles romanos, usa muchas palabras en latín, muchas palabras que ellos puedan entender, ¿sí? De acuerdo al contexto y las cosas que ellas estaban pasando. Ahora, como primer lugar, quiero que podamos ver y conocer quién era Marcos, quién fue este autor que escribió este evangelio, ¿no? ¿Quién fue Marcos? La Biblia habla en Hechos 12, capítulo 12, versículo 12, de Juan Marcos. Juan era su nombre y Marcos era su sobrenombre. Era judío, primo de Bernabé. De hecho, cuando Pedro fue encarcelado, lo vemos en todo el capítulo 12, y dice ahí en Hechos capítulo 12 que un ángel de Jehová, un ángel del Señor fue quien sacó a Pedro. Entonces dice que en cuanto salió, fueron a casa de María, dice, a orar, se reunieron a orar. ¿Y quién era María? Era la mamá de Juan Marcos, ¿sí? Eso está en Hechos capítulo 12. Ahora, cuando Pedro llegó a esta casa, tuvo una intimidad muy grande con Juan Marcos. Tanto que en primera de Pedro capítulo 5 versículo 13, Pedro lo llama mi hijo. Había una cercanía tan grande de Pedro con Marcos, que lo llegó a llamar mi hijo, ¿no? Era su hijo espiritual. Él le enseñó muchas cosas y ahorita lo vamos a ver. A mí la vida, cuando estaba estudiando esto, la vida de Marcos, Juan Marcos, me sorprendió. Fíjense, vamos aquí a Hechos 12, 25. Hechos 12, 25, nada rápido para poner en contexto quién era el autor que escribió el evangelio de Marcos. Hechos 12, versículo 25. Dice así: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Me llama la atención aquí que, pues obviamente sabemos, nos lo dice la Biblia, pero pues Pedro lo estaba discipulando a Juan Marcos, ¿no? Por eso le llama su hijo. En el primer viaje misionero que hace Pablo con Bernabé a Antioquía, sabemos que Marcos, que era el sobrino, no, perdón, el primo de Bernabé, dice, pues hay que llevarnos, le dice a Pablo, y se lo llevaron. Pero ¿qué creen? Al poco tiempo se desanima, algo pasa en Juan Marcos que deserta de ese viaje misionero. Eso está aquí en Hechos 13, versículo 13, aquí adelantito, si lo podemos leer. Hechos 13, versículo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge
de Panfilia, pero Juan, o sea, Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, Juan Marcos se apartó. ¿Por qué razón? No lo dice la Biblia. A lo mejor un desánimo, a lo mejor la regó. No sabemos cuál fue la causa. A lo mejor hubo un conflicto ahí con Pablo, ¿no? Con Pedro, no lo sabemos. Simplemente dice que se apartó de ellos. Ahora, me llama también la atención porque si nosotros seguimos leyendo ahí el libro de Hechos, capítulo 15, habla después de que Pablo y Bernabé, dice, vamos a regresar a esas ciudades donde predicamos la palabra. Hay que regresar. Y dice Bernabé, no, dice, sí, vamos a llevarnos otra vez a Juan Marcos, ¿no? Y le dice Pablo, no, a él ya no. A él ya no lo consideró. Fíjense rápido aquí en Hechos 15, 36 al 41. Esto nada más breve como introducción. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. O sea, hubo un desacuerdo aquí. De hecho, si nos saltamos hasta el versículo 40, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, saliendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, dijo, ¿sabes qué, Bernabé? Pues tú quieres, jálate con Marcos, ¿no? Yo me voy con Silas. No sabemos, vuelvo a repetir, por qué. Podemos entender a lo mejor la postura de Pablo, de que haber dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué me lo llevo si sé que no va, que con tantito se va a apartar, no va a aguantar? Pero Bernabé ha de haber dicho, no, pues tiene que restaurarse, ¿no? A lo mejor hay algo, el Señor le va a hablar y hay que restaurarlo. No sabemos cuál fue la posición de Pablo, ni qué habrá pensado Bernabé, no lo dice la Biblia. Pero ¿saben qué? El Señor sí. El Señor tenía un plan para Juan Marcos y también para todos los que estamos aquí. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Y a lo mejor el enemigo te ha dicho, ¿sabes qué? Tú ya no eres útil para la obra. Tú ya no eres útil para todo esto. Pero hoy el Señor te dice, tú me eres útil. Por eso estás aquí y por eso estás viendo esto. Porque después, en 2 de Timoteo 4:11, Pablo, el mismo Pablo que le dijo, ¿sabes qué? Que no vaya conmigo. Después le dice, él me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó? Dios lo restauró. ¿Quién tiene la última palabra? El Señor. Y si la hemos regado, si nos hemos apartado, si hubo alguna circunstancia en tu vida o en mi vida, hoy el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Tú me eres útil para la obra. Por algo estamos aquí. Si no, estuviéramos allá afuera perdidos. No ha sido desechado, no hemos sido desechados. El Señor aún quiere algo con cada uno de nosotros. ¿Y quién de nosotros no desea llevar una vida cristiana sin tropiezo? ¿No es verdad? ¿Quién de nosotros no quisiera vivir sin regarla? Estando bien y agradando al Señor en todo. Y la vida de Juan Marcos no fue muy prometedora en sus inicios. Pero miren que, vuelvo a repetir, el Señor a través de Pablo dijo, me eres útil. Cada uno de nosotros, el Señor nos está hablando. Ahora vamos aquí a Marcos, a nuestro texto de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Fíjense cómo empieza, independiente de los otros evangelios de Lucas y de Mateo que empiezan con genealogías, Marcos no, Marcos se va directo. Este es el principio del Evangelio de Jesús. ¿Qué? Versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Me llama la atención que en el versículo 1 dice principio del Evangelio. La mayoría de aquí sabemos lo que significa esta palabra evangelión, ¿no? Buenas nuevas, buenas noticias. También tiene otro significado. También significa eventos de alegría.
De hecho, esta palabra la usaban, se asociaba cuando se le daba culto al emperador romano que ascendía a un poder, que ascendía al poder, a una posición alta. Y era una fiesta para todos, era un evento de alegría. Eso era, y esa palabra la entendían muy bien los romanos, los gentiles que vivían en Roma. Entonces por eso dijo aquí, principio de de los eventos de alegría, de las noticias de alegría. Este es el principio de las buenas noticias que causan alegría. Dice, ¿quién? De Jesucristo, no de un hombre, no de un emperador, no de un rey, sino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice en Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí está hablando Juan Marcos, está escribiendo, todo fue hecho, como dicen Romanos, por Cristo, para Él, por Él, y todas las cosas son de Él. El problema, mis hermanos, el problema del hombre, todos los que estamos aquí tenemos que reconocer que el problema del hombre, para nosotros conocer una buena noticia, primero tuvimos que haber entendido la mala noticia. Para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. Entonces, ¿cuál fue la mala noticia? Que somos pecadores, que íbamos directo al infierno. Esa era la mala noticia. Entonces, vino nuestro Señor Jesucristo, nos salvó, murió por cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, el problema del ser humano desde el principio es que tomó una decisión de adorarse a sí mismo. Dijimos al principio que este evangelio se resume como el rey que vino a servir a los demás. Y si Dios lo permite, lo vamos a ver más adelante. Pero el problema del hombre es que se ha exaltado a él mismo. El problema del hombre es que dice yo y yo. No dice en Romanos capítulo 3, no dice en el Salmo capítulo 14 que no hay quien busque a Dios. Así lo dice. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Te has preguntado por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos problemas entre los familiares? ¿Por qué tantos problemas entre los amigos, entre parejas? ¿Por qué tantos problemas? Y al final de Malaquías capítulo 4, esa profecía es la que está citando Marcos. Cuando dice aquí, preparad el camino del Señor. En la antigüedad, cuando un rey iba a visitar otra ciudad, otro país, por así decirlo, primero mandaba una persona a ver cómo, literalmente, a ver cómo estaba el camino, si había baches, si no había hoyos, y si había todo eso, pues lo reparaban. Hagan de cuenta como las calles de Acapulco, ¿verdad? Así igualito, rápidamente. Y ya cuando entonces los reparaban, ya iban, le decían al rey, y ya entonces el rey podía venir. Está haciendo una alusión, mis hermanos, ¿a quién? A Juan el Bautista, claramente, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Aquí estaba diciendo, he aquí yo envío un mensajero. Vamos a Isaías 40, por favor. Isaías 40, vamos a leer del 3 al 5. Isaías 40, versículo del 3 al 5, dice así. Voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestro texto de Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, dice del versículo 4 al versículo 6. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén,
y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Ahora yo aquí hago una pregunta. ¿Dónde estaba bautizando y predicando Juan? En el río Jordán, ¿verdad? ¿Cómo estaba vestido? Dice aquí con pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor, ¿verdad? Imagínense, después de 400 años, después de 4 siglos, que no había profeta en Israel, en Jerusalén, y que de repente llega alguien y que les empieza a decir: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ahora lo vamos a poner más a nivel de cancha. Ahora que estamos en el mes de noviembre, a los que saben de historia, ¿qué se celebra? La revolución, ¿no? Imagínense que van por la costera y ven ahí por la costera un hombre bigotudo, poblado de cejas, con sombrero, un rifle en la mano, sobre caballo, ¿no? Sobre un caballo acá, y que les diga: tierra y libertad. Ay, caray. ¿Sí saben de quién estoy hablando, ah? Zapata. Digan: la revolución se acerca otra vez, ¿no? ¿Por qué creen que Marcos hizo énfasis en el vestido? ¿Y en qué estaba? Y en el vestido y en dónde estaba bautizando y predicando. ¿Sí se acuerdan a quién estaba haciendo alusión? Al profeta Elías. Para que conocieran que el que estaba predicando, el que les estaba diciendo arrepiéntanse, era un enviado de Dios, no cualquiera. Era el Señor mismo hablando a través de Juan el Bautista. Miren, aquí en el versículo 5: salían de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. En Segunda de Reyes, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, segundo libro de Reyes, capítulo 2, vamos a leer el versículo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Dice ahí: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Al Jordán. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ahora fíjense, vamos aquí mismo, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Aquí atrásito. Vamos a leer, dice: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Entonces, ¿por qué hizo énfasis Marcos en el capítulo 1 de en dónde estaba bautizado en el río Jordán y cómo se estaba vistiendo? Eso, cómo estaba vestido, eso que tiene que ver, para que reconocieran que era un enviado de Dios. De hecho, si nosotros leemos en Mateo 17, versículo 2 y 13, Jesús mismo dice: este es Elías, el que esperaban. Y después dice: entendieron después que estaba hablando de Juan el Bautista. Mis hermanos, el Señor en estos tiempos nos ha estado hablando a través de muchos enviados de Él, a través de muchas personas que se paran aquí arriba en el púlpito, personas que no ha puesto el hombre, personas que el Señor ha levantado. Y no estamos haciendo caso, no a las personas, escuchen, sino al llamado de Dios. Dios es el que ha puesto maestros, líderes. Es Dios el que pone. No los hombres, no los pastores. Es el Señor quien levanta. Y parece que estuviéramos como que nada pasa. Y no me gusta cómo predica. Y no me gusta por qué subieron a él y por qué a ella y por qué él sí. ¿Qué te crees tú o qué me creo yo? El Señor está hablando su mensaje por medio de la palabra, hermanos. Lo que se habla aquí no es de nosotros, es palabra de Dios. Entendamos eso.
Y el Señor ahora nos está diciendo, como en ese tiempo, arrepiéntanse. Llegó el momento de arrepentirnos. Dios tiene grandes planes para esta congregación de Vida Nueva Acapulco. No por nada nos regresó otra vez al cuarto piso. Pero ¿cómo está tu vida y cómo está mi vida delante de Dios? ¿Vamos a seguir igual? ¿A poco Dios no nos ha hablado a través de todos nuestros hermanos que suben a predicar, que están en estudios, o se nos acerca algún líder, un hermano y nos dan palabra? ¿A poco no ha bendecido nuestra vida? Pero no estamos haciendo caso, hermanos. Dice aquí en el versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento. Esto, la vida en Cristo, mi hermano, tu vida en Cristo, mi vida en Cristo, esto apenas es el comienzo de lo que se viene. Nos espera una vida eterna. Pero si aquí no podemos con una hora de predicación, con una hora de estudio, no somos fieles a nuestro servicio, si no podemos aquí, mucho menos allá arriba. Estaba leyendo un mensaje de un pastor en la mañana y decía, oye, si tú no puedes orar ni un minuto con Dios, pues tú no perteneces al cielo. O sea, y es verdad, porque vamos a pasar una eternidad con Él y no podemos estar, como le dijo a sus discípulos, ni una hora. A cada uno de nosotros Dios nos va a demandar cuando estemos allá arriba. A todos los que estamos aquí, todos Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? Omar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Cada uno de nosotros sabe en qué área de su vida les ha hablado el Señor, en qué área de nuestra vida estamos mal, y si hemos estado pecando, y si hay algún pecado sin confesar, si hay algo que no le hemos entregado al Señor, es momento de arrepentirnos, porque Cristo ya viene y Cristo no está jugando. Vamos a ver aquí. Vamos a leer, por favor, Mateo 17. Mateo 17, versículos 12 y 13. Mateo 17, 12 y 13. El versículo que les decía lo quiero leer porque creo que es importante. Dice Jesús: mas os digo que Elías vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. A ver, pregunta, ¿a quién les está hablando Jesús? A sus discípulos. No les está hablando a los de afuera, no, les está hablando a los que lo seguían, a los que estaban con él. Y les dice aquí en el versículo 12, dice: mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron. Dice, sino que hicieron con él todo lo que ustedes quisieron. Mis hermanos, el Señor está hablando. No vamos a llegar a la presencia de Dios a decir, es que no pusiste pastor, Señor. No. Claro que yo te envié a hermanos a que predicaran. No nos vamos a poder quejar. Ni una queja vamos a poder hacer delante de Dios, porque es Él el que está hablando. Él es nuestro pastor, Jesús. ¿Qué estamos esperando para ponernos realmente en el orden de Dios, a ponernos a alabar a Dios, a glorificar a Dios como Él se lo merece, en obediencia? Yo creo que ya es el tiempo realmente de estar jugando o de estar diciendo nada más soy cristiano y ya. Y nuestra vida allá afuera, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra vida?
Vuelvo a repetir, como a mí me sorprende el ejemplo de Juan Marcos, ¿no? Desechado ya casi por Pablo, pero el Señor tuvo otra oportunidad. Todos nos equivocamos, hasta Pablo se equivocaba, pero el Señor es perfecto y es fiel. Y aquí nos tiene, hermanos. Y el Señor aún tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Amén. Vamos aquí a nuestro texto de Marcos. Vamos a leer el versículo 7. Dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Fíjense, aquí cuando dice el versículo 7, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Los judíos tenían una ley que decía que a sus maestros, ¿sí?, a los maestros, a los que estaban enseñando en las sinagogas y todos esos, les podían hacer todo tipo de favores menos el tocar su calzado, excepto eso. Por eso aquí este Juan está diciendo: yo no soy digno ni siquiera de eso, o sea, de nada. El que viene tras de mí es más poderoso. Juan el Bautista se estaba humillando, realmente estaba siendo ejemplo de lo que él escribió, del rey que se hizo siervo para dar testimonio a todos. Y como decíamos hace rato, estamos tan en estos últimos tiempos, en vez de que estemos tan preocupados por los demás y por las almas de los demás, estamos tan preocupados por nosotros mismos. Un ejemplo claro, hay que meternos a Facebook nada más, o a Instagram. Cosas como casi, digo, no estoy diciendo que esté mal, ¿va? No me apedreen, por favor. Pero la mayoría, o sea, de nuestras fotos, de nuestras selfies, ¿qué son? Hacia nosotros, ¿no es cierto? Lo que yo soy, lo que yo hago, esto y que el otro. Y los demás. Yo me estaba preguntando, ¿y si Juan el Bautista tuviera un Facebook o Instagram, cómo sería? ¿No? Y si estuvieran todos ellos en nuestros tiempos, ¿qué pondrían, no? ¿Cómo usarían las redes sociales? ¿Para qué usarían todo eso? ¿Para levantarse ellos? ¿O para buscar predicar? Ahora, Dios nos está hablando a todos. Todos. Dios me habló a mí primero. Entonces nos está diciendo, ¿realmente nosotros nos estamos bajando, nos estamos humillando delante de Dios? Para los varones que no han ido a los miércoles, ahí se la están perdiendo, ¿eh? Porque ahí se ha estado hablando de la humillación que tenemos que hacer hacia Cristo, y el Señor nos está hablando tanto en ese tema, y no es casualidad. Dios está hablando en nuestras vidas, y aquí vuelvo a repetir, aquí el versículo 7 dice: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Si alguien viniera con Juan y le hubiera preguntado: ¿quién eres tú? Aquí está la respuesta, Él mismo nos los da. Yo no soy nadie, yo no soy digno. Y muchos de nosotros nos creemos más dignos por el hecho de pensar que el que está aquí arriba no sirve. Él que me tiene que enseñar, Él que me tiene que decir. Y así estaban en ese tiempo. Muchos no hicieron caso a la predicación de Juan. Aquí nos enojamos o nos espantamos con tantito, y que ya me vio mal, y que ya no me saludó, y que me eliminó del Facebook, me salí del grupo de WhatsApp, ya, ¿no? Que imagínense, o sea, Juan el Bautista gritando: generación de víboras. Generación de víboras.
Pero no crean que así como lo hice yo, no, fue grito de a de veras. Les gritó a todos: generación de víboras, sin micrófono, en un lugar abierto, estaban en el desierto, estaban en el Jordán, arrepiéntanse. Imagínense, nos hacen eso a nosotros. Ya me dijeron víbora, me dijeron culebra ahí en la iglesia, no, ya me voy. No saben qué es el amor. Por favor, ¿cómo quieren que el Señor nos hable de verdad? Si el Señor mismo recibió golpes, lo escupieron, lo maltrataron, ¿por qué pensamos que a nosotros nos van a tratar bien? Y también reconocer que no hemos estudiado la palabra, porque sabemos que no todos los que están dentro de la congregación son hijos de Dios. Y cuando venga el tiempo de la siega, entonces, ¿se acuerdan, no? Cuando le dijo a los discípulos: no, pues ya de una vez hay que cortar. Dice: no, espérate, porque si los cortas ahorita se puede ir el trigo también. Dice: no, espérate hasta el tiempo de la siega. Y entonces, y eso va a pasar, hermanos, cuando Cristo venga. Vuelvo a repetir, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Realmente hemos dado testimonio? Y fíjense, vamos aquí a Marcos 10. Marcos 10, vamos a leer del versículo 35, perdón, al versículo 44. Dice aquí: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Hasta ahí vamos a quedarnos tantito. ¿Sí se acuerdan, no? de esta historia? Cuando los hijos del trueno, ¿no?, le estaban diciendo ahí a Jesús: oye, fíjense, Juan y Jacobo, sabemos que eran primos de Jesús, ¿no? Sí nos acordamos de eso, ¿no? Y que él está, yo puedo pensar, a lo mejor, y como eran familia, ¿no?, ha de haber dicho: no, pues vamos a decirle a Jesús que nos haga un paro, ¿no? Pues somos íntimos, somos familia. Y digo: oye, Jesús, pues ¿sabes qué? Concédenos algo, ¿no? No seas gacho. Que cuando estés allá en el cielo, pues que uno se sienta a tu izquierda y el otro a tu diestra, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús? Dice: no, yo no puedo hacer eso, ¿sí? Dice: están mal. Y Jesús les tuvo que dar una lección de humildad. Y me llama la atención también porque dice aquí en el versículo 41: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y se enojaron, no crean que porque, ay, qué inmaduros, no. Se enojaron porque dijeron: chin, ya nos ganaron estos, ¿sí? O sea, realmente no era porque dijeron: ay, qué inmaduros, no. Han de haber dicho: ya nos ganaron el mandado, ya se nos adelantaron. No entendían lo que les quería decir Jesús. Sigo leyendo. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será ¿qué? Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
¿Qué dijimos al principio? ¿Cuál es el tema que enfatiza Marcos en el Evangelio que él escribió? El rey que vino a hacerse siervo. Y es lo que Jesús les estaba enseñando. ¿Realmente se han arrepentido? ¿Realmente se arrepintieron? ¿Realmente le entregaron la vida a Cristo? ¿Realmente hemos sido transformados por el Espíritu Santo? Si es así, ¿qué dice aquí? Que nosotros no estamos para que nos sirvan, sino para servir a los demás. Y dice en el versículo 45 que porque Él, el Rey, que no tenía necesidad de hacerse siervo, bajó del cielo siendo hombre y se hizo esclavo de nosotros. No había necesidad de eso. Les estaba enseñando a sus discípulos: no quieran estar en las primeras filas, no quieran, por el hecho de estar en un lugar alto no quiere decir que van a ser servidos. Al contrario, van a servir a todos los demás, y es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor. Vuelvo a repetir, el pecado dentro de nosotros es el querer satisfacernos y adorarnos a nosotros mismos. Yo estaba escuchando una historia en la semana, y gracias a Dios a través de eso me permitió hablar con una persona, y yo decía con esta persona: imagínate que estás enfermo de una enfermedad terminal, ¿no? Cualquiera que sea, y que yo te dijera: yo tengo la cura para esa enfermedad que tú tienes. ¿Y qué crees? Además es gratis. Le dije: si tú no tienes ninguna enfermedad, nada más vas a decir: pues gracias. Pero si la tuvieras, su reacción hubiera sido totalmente diferente. Decía: no, pues oye, yo la quiero, yo la necesito. Mis hermanos, tú y yo, nosotros tenemos una enfermedad que se llama pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, bajó para darnos esa cura gratuitamente. Vino a salvarnos. No vino por sanos, sino por enfermos. Y aquí está la prueba. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos sacó de la porquería? Y gracias a Dios, aquí estamos. ¿Cuánto nos costó? Nada. Vuelvo a repetir, Dios bajó. El Rey se humilló, se hizo hombre y murió por ti y por mí, y aún sigue intercediendo por nosotros. Y aún cuando subamos en el milenio, cuando estemos con nuestro Señor, dice que Él nos va a seguir sirviendo. Dice que nos va a servir en las bodas del Cordero. No me cabe en mi cabeza eso. ¿Cómo? Pero nuestro Dios es grande. Vamos a Marcos 1, rápido para terminar. Dice el versículo 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan sabía que ese bautismo que estaba haciendo era simplemente un preludio, algo simbólico de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Simplemente era algo simbólico de lo que iba a hacer nuestro Señor. Y hay una frase que leí que me gustó, dice: el bautismo de Juan podía mostrar el arrepentimiento de las personas, pero en verdad no podía limpiar a nadie de pecado. El único, mis hermanos, que puede limpiarnos de todo pecado se llama Jesús. Él es el que murió en la cruz por ti y por mí. Y si el día de hoy
tú y yo hemos pecado, si nos hemos apartado, si tú que estás viendo a través de las redes sociales, si te has apartado y tienes miedo, hay perdón en Jesús, hay perdón en su sangre. Para eso vino el Rey, para morir por nosotros. ¿Y qué creen? Sigue siendo Rey. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y un día nos volveremos a encontrar con nuestro Dios. ¿Tú lo crees? Ahora yo quiero hacer una pregunta para terminar. Si realmente hemos sido perdonados, si realmente nos hemos arrepentido, ¿cómo va a ser nuestra vida de ahora en adelante? Pongámonos a meditar. ¿Cómo va a ser nuestro actuar ante nuestro Rey? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Que ahora el Señor ya nos permitió llegar a este cuarto piso. ¿Vamos a seguir igual? ¿O realmente vamos a dejar? ¿O vamos a realmente a hacer esos vasos de barro que sean moldeados por nuestro Señor con sus manos? ¿Cómo va a ser nuestra vida de hoy en adelante? Meditemos en eso. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios, gracias Dios te damos. Gracias te damos por tu palabra, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Gracias porque tú sigues hablando a tus hijos. Gracias porque tu palabra es perfecta, Señor. Tu ley es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al simple, Dios. Y te damos muchas gracias y te rogamos que esta predicación, que este mensaje que tú nos has dado no sea solamente para crecer en el conocimiento tuyo, Señor, sino para poder ponerlo por obra, Dios. Para los que ya te conocemos, seguir, Dios, firmes, permaneciendo. Aunque vengan muchas circunstancias a nuestras vidas, Señor, sabemos que tú no te quedas callado, sabemos que tú nos sigues hablando, Señor, y esta es la muestra que nos volviste a traer a este cuarto piso, Padre. Tú aún tienes cosas grandes para tu iglesia aquí en Acapulco y sabemos que las vas a cumplir en cada uno de nosotros, Dios, porque tus propósitos se cumplirán en todos los que estamos aquí, porque tu misericordia es para siempre. Gracias te damos, Señor, perdónanos y te rogamos pues que podamos tener una vida en victoria, Señor. En tu nombre te lo rogamos, Cristo Jesús. Amén.